Buenas noches a todos y a todas las personas que en este momento nos están acompañando en la pensadera. Si bien es cierto, esta pensadera de hoy la hicimos de cierta manera algo apresurada, quizás la divulgación no fue la más amplia o la mejor, consideramos que era importante porque a pesar de que para muchos o para muchas en este momento lo que se considera la protesta social, el fenómeno es lo que fue el paro nacional, quizás es un fenómeno que como muchos también vemos como el COVID, dice, ah, no, eso ya pasó, eso fue hace unos meses, hace unas semanas, etcétera, pero lo que nos parece importante es que derivado de todos estos fenómenos, hablamos de circunstancias y situaciones en las que yo, Julián, cualquier persona, mi tía, mi abuela, funcionarios públicos, bueno, cualquier persona que quiera en algún momento manifestarse porque considera que algo no está bien y quiere hacer un uso legítimo de su derecho constitucional a manifestarse, pues eventualmente vamos a analizar por qué este tipo de derecho se está criminalizando, está siendo perseguido de cierta manera, y no porque haya sido diseñado para que esto sea así, sino porque de cierta manera las estructuras sociales, políticas, institucionales, especialmente dependiendo del gobierno de turno que esté, pues realizan algún tipo de persecución o estigmatización a este tipo de fenómenos que realmente son manifestaciones que cualquier persona puede hacer, puede ser de izquierda, derecha, de centro, y eso es un poco lo que vamos a analizar hoy. Hoy tenemos como invitados a Alejandro Manjarres. Él ya nos había acompañado previamente en alguna pensada. Él en este momento se desempeña como pues personero del municipio de Oaxaca, lo cual nos pareció importante pues para que participara, porque precisamente cualquier ciudadano puede acudir ante la personería porque se supone que es el Ministerio Público quien garantiza una serie de seguimiento hacia los derechos fundamentales de las personas y demás. Y pues en este caso, para este tema tan importante que tenemos, pues nos parece importante el punto de vista que podemos tener desde este participante. También tenemos como invitado a Nicolás Muñoz. En este momento él se desempeña como concejal del Partido Verde del municipio de Madrid, Cundinamarca, quien también es una persona que desde su posición de control político y social, entonces ha estado como muy interesado, muy activo y muy participativo en este tipo de circunstancias que son las manifestaciones, y no solo las manifestaciones, digamos que en general lo que puede derivarse detrás de lo que es la consecución de lo que la gente espera de sus gobernantes. Y también contamos con la asistencia y la invitación de Jorman Jaramillo, quien también es un abogado, que en este momento también él es una persona que es muy activa en cuanto al desarrollo de actividades sociales, de gobierno, institucionales. Y la idea es que hoy vamos a debatir lo que nosotros denominamos sobre la protesta social y la represión. Digamos que la idea es abrir un debate y no realmente como politizar subjetivamente, sino realmente hacer como un debate serio de qué hay detrás de este derecho, qué factores pueden haber desde el punto de vista jurídico, desde el punto de vista político y desde el punto de vista social en torno al ejercicio de este derecho. ¿Por qué lo hicimos? Hay, muy seguramente hay personas que en este momento nos ven que no son solamente de Madrid, Cundinamarca, sino de Bogotá o de otras regiones del país, y digamos que para contextualizarlos un poco, durante esta semana hubo una situación en la que las instituciones de carácter judicial, en específico lo que es la SIJIN y la Fiscalía, capturaron a una persona que en su momento participó de las marchas del paro nacional. Entonces, alrededor de esta captura, pues realmente todas las personas que estuvieron alrededor de él sintieron una serie de circunstancias que aparentemente fueron demasiado irregulares y que eventualmente terminan evocando a lo que nosotros vamos a discutir hoy, que es hasta qué punto el hecho de participar como un ciudadano común y corriente en una marcha puede llegar a ser criminalizado, puede llegar a ser perseguido y puede llegar a ser estigmatizado, como lo que aparentemente en ese momento que, pues se considera por muchas partes y por muchas personas que le está pasando a este muchacho que fue capturado, que se llama Mike. Entonces, pues, para iniciar y como dar el contexto de la historia y para no demorarnos tampoco pues mucho tiempo con esta introducción que estoy haciendo, pues agradecerle a todos los invitados por asistir, de verdad, súper importante su presencia. Y no sé si de pronto Alejandro o Nicolás, que han estado como más al tanto del desarrollo
de esta situación con la persona capturada, Mike. Nos cuentan un poquito qué pasó y a partir de eso vamos a desarrollar cómo, desde esos puntos, desde esas circunstancias, como la conversación en torno a lo que vamos a hablar, que es de la protesta. Entonces, no sé si Alejo, que he visto, o Nico, que tienen los hechos o las circunstancias más claras, para que nos aclaren, porque realmente hay una serie de rumores y pues la idea es aclarar un poco más los rumores, que no vivamos de muchas cosas que pasan en las redes. Entonces, ahí quien quiera tomar la palabra, de verdad, los escuchamos. Nico, hágale, porfa. Bueno, hágale. Eh, hola a todos y todas, ¿cómo están? Gracias por la invitación. Mm, bueno, me parece un tema súper pertinente, además de hecho, no solo, no sé si es casual, pero hoy en el Consejo Municipal pues se llevaron a cabo varias intervenciones, un debate, de hecho, en torno a eso. Y me parece que es pertinente y pues los felicito por abrir este espacio. Sobre lo que pasó con Mike, pues bueno, a mí sí me parece que eso da cuenta mucho de una persecución absolutamente política. Me parece muy de la mano de lo que decía, lo que se decía en la introducción. Existen poderes que son capaces de maniobrar de una u otra manera para poder afectar un derecho que me parece a mí es básico, es fundamental, es la protesta, de hecho, yo creo que los derechos más como fundamentales en la medida en que nos reconocemos en un Estado democrático, ¿no? Y en la medida en que un Estado es democrático, pues debería haber como esa oportunidad, esa posibilidad de decir que no se está de acuerdo con lo que un gobierno, un gobernante o lo que sea, pues hace o las decisiones que toma. Lo que pasa en el caso de Mike puntualmente es que sí, es el delito que mencionaba alguien, no recuerdo su nombre, pero era ese, es perturbación y o afectación al servicio público de transporte, que pues para mí eso básicamente es nada, es cualquier cosa que pueda servir de argumento para criminalizar la protesta social. Eso fue ese fue el delito que se le adjudicó a Mike. Ahora, digamos que es algo como yo encuentro tal vez irregular la manera en que se da la captura, una captura completamente exagerada si tenemos en cuenta como las situaciones de orden público que se viven en Madrid. No se ha hecho un operativo tan grande ni con tanta vehemencia por delitos mucho más graves que han sucedido acá en el territorio y que me parece a mí cualquier cosa puede ser obstrucción al servicio de transporte público, iniciando por las vías. La calidad de las vías básicamente el servicio de los gobernantes que no son capaces de construir vías. Es algo que es demasiado, yo no soy abogado, pero a mí me parece que es como algo muy inventado para poder criminalizar en política lo que yo decía hoy en sesión, un derecho fundamental, es volver un derecho un crimen básicamente. Y pues Mike tuvo que vivir eso. A él lo detienen, yo decía de manera irregular, porque es que son como muchas las artimañas que utiliza la SIGIN, además raras, llegar como con engaños a la casa de una amiga, llevaban mucho tiempo siguiéndolo al parecer, llevaban también tiempo interceptándolo, sus llamadas, sus chats, todo esto. Lo capturan finalmente, se lo llevan para la estación de policía, nosotros de hecho los dos, Toti y yo, Lucho, y yo nos vamos para allá, de ahí se lo llevan, nosotros pudimos ver que lo sacan pues de ahí, eso igualmente es preocupante, no sé, vale la pena recordar en qué país estamos, entonces nosotros llegamos a como acompañar el procedimiento, una teniente de la SIJIN es como muy suspicaz me parece a mí, intenta enredarnos de cierta manera, como intentando incluso responsabilizar a Alejo por su ejercicio de funcionario público, acompañando esto. Yo decía que vivimos en Colombia, que eso se tiene que tener en cuenta porque no es menor cuántas personas no se han desaparecido en procesos iguales. Y de hecho a Mike llega a un punto en el que es desaparecido. ¿Por qué? Porque sale de la estación de Madrid, se nos dice que va para una URI, uno asume, pues porque acá en Madrid hay URI, que es para la URI de Madrid, nos vamos para la URI de Madrid y después de media hora tal vez
pues ya obviamente caemos en cuenta de que de no va a llegar ahí. Comenzamos las averiguaciones, cada uno por su lado, para ver si está en Mosquera, a ver dónde está, y al final, pues por una llamada que directamente le hago al alcalde, podemos saber que está en Bogotá, cosa que también es extraña, porque no sé por qué el alcalde tiene acceso a esa información, si se supone que son poderes independientes. Pero bueno, al final sí estaba en Bogotá, se nos dice que va para la URI de Puente Aranda, nosotros llegamos allá y tampoco estaba en la URI de Puente Aranda, es decir, pasó bastante tiempo hasta que pudiéramos poder hablar con él, pues el abogado se pudiera comunicar con él. Después de varias horas, pues ya sabemos que está bien, que está no en la URI de Puente Aranda, sino el comando de Cundinamarca, que queda ahí en las Américas, queda cerca, pero no era ahí. Y bueno, nada, ahí comienza el proceso. El abogado que asume el caso es el mismo abogado que ha venido acompañando casi todos los casos, de hecho, adelantados por la misma fiscal. Yo no sé si Lucho vaya a hablar sobre eso, pero a mí también me parece de una u otra manera muy diciente que sea la misma fiscal la que haya ya adelantado esos procesos. Los que son abogados no me dejarán mentir y si me equivoco, pues me lo hacen saber. Una URI, yo entiendo yo, es para asuntos urgentes y esa es la persona encargada, de la fiscal pues encargada de la URI, ha sido la encargada de llevar estos procesos que a mí no me parecen pues de mayor, no sé, como importancia, urgencia, y eso puede dar cuenta justamente de una persecución política, porque según tengo entendido yo, también hay otros juzgados, jueces y fiscales del circuito que podrían llevar este tipo de casos si no lo han hecho. Entonces, eso también me parece que es importante, es una información que no es menor. Y de hecho, cuando nosotros podemos corroborar que la persona que emite la orden de captura es la fiscal de Madrid, pues eso también es muy diciente. Porque ahí surgen varias preguntas. ¿Por qué razón se los llevan para Bogotá? ¿Por qué si los procesos todos habían sido igual? Casualmente me parece a mí, tiene tantas aristas. No sé si es por, tal vez, no sé si la importancia política que a ellos le asumen, que ellos le asumían a Mike, porque no creo que tampoco él mismo la asumiera o se reconociera como un líder como ellos han querido hacerlo saber, o como cuando querían responsabilizar a alguien por las cosas que sucedieron en el marco del paro. Al fin, lo que sucede en este caso es que ya pues se le da libertad, Mike está libre, pero sigue, digamos que en el proceso, tiene como ciertas como órdenes cautelares que a mí me parece también son muy dicientes de esto justo que estábamos hablando, y es como coartar o ponerle como trabas al legítimo derecho de la protesta, y es que pues no puede asistir a este tipo de eventos, tiene que estar constantemente yendo al juzgado y bueno, otras cosas. Pero sí también me preocupa y que queda acá, digamos, como a manera de constancia, que estamos seguros que no va a ser el único caso que pase en el marco de esto, es decir, seguramente se vienen muchas más otras investigaciones y pues es preocupante que eso pase, es preocupante que se criminalice, que se persiga, que se busque, que se estigmatice, porque es lo que ha estado pasando. No solo pasa del lado judicial, sino pasa también por el lado de la policía, porque acá en Madrid se han venido persiguiendo de manera sistemática a las personas que participaron de las protestas. Lastimosamente es un pueblo, es pequeño, los policías son los mismos y los policías que participaban en los enfrentamientos con la población, muchos eran de Madrid, reconocen a las personas que estaban ahí y esas personas están siendo increpadas por la policía constantemente, han sido golpeados, han sido requeridos de manera extraña, mejor dicho, han pasado muchas cosas que no son menores, la militarización del pueblo. El día que se dice que se va a hacer un plantón por la libertad de Mike, casualmente llega SMAT otra vez al municipio, a pesar de lo que sabemos que hicieron. Siempre la excusa o el argumento del alcalde fue que el SMAT solo venía para abrir las vías nacionales y la vuelta, pero pues en este caso se demostró que es la única manera que ellos tienen, o como ven, que debe ser tratada la protesta. Y eso pues no es menor, no es menor que la primera salida siempre sea la de la violencia, a pesar de que todo el tiempo ellos la denuncian, pues es básicamente el ESMAD y la policía la que comienza. Eso sí también lo he podido verificar yo en este acompañamiento que he hecho, no solo en el marco del paro, sino en estas otras acciones que han pasado. Entonces yo no sé si más o menos es el caso, pero eso fue lo que sucedió. Y ya, pues Mike, insisto, está en libertad, eso es importante, pero también es importante lo que sigue, lo que viene, cómo nos podemos blindar, qué garantías tenemos las personas que hemos participado de esto,
y sí, yo creo que se debe hacer un llamado conjunto para que eso se respete. Insisto, este debería ser uno de los derechos como más naturales, el solo hecho de existir en un lugar en donde se piensa que la democracia es el camino. Eso necesariamente habla de la pluralidad y de la diferencia en el pensamiento, y básicamente en este territorio eso no se está respetando. Entonces yo quisiera aprovechar este espacio y todo para que sí dialoguemos, debatamos, pero también para hacer esas denuncias que son importantes. Muchas gracias, Nicolás. Digamos que de pronto para las personas que nos están viendo, es importante aclarar que jurídicamente, si digamos, no sé, Alejandro o Julián van y, no sé, están en una fiesta, le pegan a alguien, esa persona que resultaría puede ir a la fiscalía, poner una denuncia, que es poner una queja por la persona que recibe la queja, por lo general, es un fiscal y el fiscal va a decir, bueno, pegarle a alguien es un delito. Ahora vamos a mirar qué elementos tengo yo para decir que efectivamente puedo abrirle una investigación a Sebastián, porque yo no sé si hay videos, hay fotos, hay testimonios, etcétera, que me puedan decir efectivamente esta persona sí está poniendo una denuncia real y concreta, o simplemente porque Sebastián le cae mal, fue y lo empapeló allá en la fiscalía para que él tenga que durar meses, años defendiéndose de algo que nunca hizo, que son posibles circunstancias, el hecho de que algo sí pase o el hecho de que algo no pase, pero sin embargo se empapelan a las personas, digamos que coloquialmente por decirlo de una u otra manera, para que se desgaste el aparato judicial, fiscalía, jueces, investigadores, para que lleguen a averiguar si algo pasó o no pasó. Entonces creo que ahí, en ese entorno, es donde podemos empezar a abrir un poco el debate, y no sin antes aclarar que en este caso, pues a Mike, si de capturar un fiscal, significa que entonces ese fiscal, en su momento, no sé qué documentos tendrá, pero él ha dicho, creo que tengo unos elementos suficientes para decir que esta persona cometió el delito de ese encuentro en el Código Penal. Pero ahora, lo que dice Nicolás es importante, y creo que Alejandro Yorman y Andrés nos ayudarán a abrir la discusión, y es hasta qué punto nosotros podemos comparar, y es, a mí hoy me atracaron, ayer le robaron el celular a mi hermana, ayer se metieron al apartamento del vecino, están las cámaras del conjunto, están los celadores, está la persona que me vio salir del trabajo, y tengo elementos suficientes para decir que me robaron, voy a la fiscalía y me dicen, no, qué pena, eso no es importante. Y archivan eso, lo dejan ahí en el escritorio, o simplemente no lo atienden y no lo escuchan a uno. Pero ahora, digamos que en una situación de estas, para un delito que es obstruir la vía, o sea, ¿en qué momento uno puede decir que la policía o la fiscalía realmente tienen elementos de juicio, pruebas, por decirlo así, de testimonios, videos, fotografías, chats, etcétera, donde puedan llegar a demostrar que efectivamente un día específico, a tal hora específica, Mike o cualquier otra persona cometió ese delito y se salió del marco del derecho constitucional que uno tiene a protestar, porque entonces no me pueden decir que por yo estar en una vía protestando, entonces ya estoy obstruyendo, ya estoy cometiendo un delito, porque precisamente ese es el contrapeso y el análisis que hay que hacer de fondo, y es, por ejercer un derecho, yo no puedo ser un delincuente innato. Entonces, creo que es importante para las personas que nos están viendo que eso hace parte de lo que a cualquiera le puede suceder. Y creo que ese es uno de de los miedos más grandes que, por ejemplo, como ciudadano yo puedo tener, y no solamente en una marcha, en cualquier día. Y es que coloquialmente lo que dice cualquier persona es que un policía se enamore de mí, que me vio y simplemente se enamoró y me quiso judicializar porque sí. Entonces, ¿hasta qué punto yo tengo la certeza de que las instituciones por las cuales yo pago impuestos, por las cuales yo todos los días trabajo y soy un ciudadano de bien, entonces me van a perseguir porque una persona subjetivamente que, que piensa que yo no estoy de acuerdo, entonces me van a perseguir? Entonces, la primera pregunta con la que quiero abrir, y voy a iniciar con Alejandro, luego con Jorman, es, por favor, que me digan en qué momento ustedes objetivamente pueden decir, yo estoy protestando, es legítimo, y en qué momento yo puedo decir,
esto que yo estoy haciendo, que yo llamo protesta, efectivamente lo estoy convirtiendo en un delito, porque también hay que generar conciencia de que no todo lo que yo haga durante una protesta es legítimamente válido, porque entonces en ese sentido abriríamos la puerta a que también todo lo que hace la policía es válido, todo lo que hace la fiscalía es válido, porque todos tenemos que tener una serie de controles. Entonces es importante que nos planteemos eso y no sé, Alejandro, hasta qué punto se considera que lo que yo hago como protesta es válido, es mi derecho innato, y en qué momento yo puedo llegar a convertirme en un delincuente o las acciones que yo hago pueden llegar a convertirse en un delito. Sebas, esa es una buena pregunta porque en términos prácticos nos sirve mucho para aclararle a la gente de la manera más fácil posible qué es lo permitido y dónde ya empieza uno a manejarse en un límite delgado sobre, digamos, una conducta que pueda considerarse un delito. Entonces yo se lo voy a contestar, pero yo quisiera también aportarle un poquito al contexto de la situación particular del caso de Mike. Sobre todo porque pues considero que las garantías para ejercer ciertos derechos, sobre todo aquí en Madrid, no están dadas. Entonces es importante utilizar estas tribunas y estos espacios para ir dejando una trazabilidad de una memoria histórica e ir dejando unas constancias que son importantes. Entonces, eh, voy a tratar de resumir lo mejor posible como mi punto de vista de lo que pasó. No voy a entrar a cuestionar decisiones de autoridades, simplemente voy a narrar los hechos de la manera más objetiva que pueda. Entonces, resulta que yo llego de mi trabajo a las 6, un poquito antes de las 6 de la tarde. Ese día me encuentro con Nicolás precisamente a la, no, no habían pasado 5 minutos de haber estado hablando con él cuando Nicolás recibe una llamada, él me pasa su teléfono y pues escuchamos a una amiga decir, oiga, es que están capturando a Mike, estamos en el Edén y están capturando a Mike. Entonces, lo que yo decido hacer en ese momento es ir hacia el lugar de los hechos a verificar, no en calidad de nada, porque pues no, sé que no me corresponde, sino en calidad de amigo. Digamos que Mike no es un secreto para ninguno de ustedes, es un amigo de la infancia, entonces voy hacia allá. Cuando yo llego al Edén, Michael es trasladado en una patrulla hacia la estación de policía, entonces mi reacción inmediata es, me voy a la estación de policía porque no quiero perder el rastro. ¿Mm? Al llegar a la estación de policía, estando en camino para allá, yo decido llamar al personero aquí en Madrid, que es mi colega, ¿sí? Con quien además pues tengo una comunicación no constante, pero sí, sí fluida. Eh, y le digo, le cuento lo que está pasando y le digo, Germán, por favor, hacer presencia allá o enviar a alguien de la personería. Entonces él me dice que va a revisar el tema y yo le hago una pregunta que a mi modo de ver es estratégica para dejar trazabilidad de lo que pasaba, ¿sí? Y para ir dejando como unos testigos ahí. No porque no lo conozca, no porque yo no sepa, ¿sí? Pero yo le dije, Germán, yo no puedo decir que soy Ministerio Público acá en el municipio, ¿cierto? Digamos que un poco intuyendo lo que podría pasar en la estación de policía. Entonces, él me dice, no, ni por el berraco vaya a decir eso, porque es un problema. Le dije, listo, perfecto, no voy a decir eso. Llego a la estación de policía, llego a preguntar por él, me dicen que esperemos un minuto afuera y sale a los minutos de estar ahí, tal vez un par de minutos, sale una teniente de la SIJIN vestida de civil y me dice, ¿quién es Alejandro? Le dije, yo. Me dijo, ¿usted es el abogado? Le dije, yo soy abogado, pero digamos que, le dije, sí, yo soy abogado, pero ella me dice, ¿y usted va a representar a Michael? Le dije, no, yo no puedo representar a Michael. Me pregunta en ese momento, ¿por qué no lo puede representar? Le dije, es que yo soy funcionario público. Me dice, ¿y por qué es funcionario público? Le dije, yo soy personero de un municipio. Me dice, ah, usted es personero y, y me hace seguir y entonces empieza a decir, llegó el personero de Oaxaca, está aquí el personero de Oaxaca, ta, ta, ta. Y entonces me piden la cédula, me toman datos y yo dejo la claridad, le dije, yo no estoy aquí en calidad de personero, estoy aquí en calidad de persona natural haciendo unas averiguaciones por una persona a la que trasladaron a esta estación de policía
porque considero que es como importante presentar ese precedente para saber la ubicación exacta de la persona. Luego me dicen, no, entonces si usted no lo va a representar, entonces espérenme afuera, nos sacan, de hecho Nicolás está conmigo durante todo ese trayecto y ese espacio de tiempo, y a los minutos sale un intendente también de la SIJIN, también vestido de civil, y me dice, lo vamos a dejar entrar para que hable. Entonces, pues el tipo hace las veces de policía bueno. Entonces me dice, no, fresco, vamos a hablar, vamos a tal cosa. Me permiten ingresar. Yo, por precaución, entro grabando lo que voy a hablar, porque lo que voy a hablar es público. Yo no, de hecho, ellos me dicen, usted tiene el derecho a hablar con él, o le vamos a conceder esa posibilidad, pero acá enfrente de todos. Entonces, pues, en ese orden de ideas pensaba que lo que se podía decir estaba por encima de la mesa y podía grabarlo sin ningún problema, porque pues yo no iba a decir nada tampoco, solamente quería ver si lo habían tratado bien, que había firmado, que le habían dicho, nada más, averiguar un poco. Entonces vuelve otra vez la teniente de la SIJIN y me empieza a tratar de señor personero. Ella sabía ya cuál era mi nombre porque ella tenía mi cédula. Y me dice, señor personero, es que tal cosa, doctor, tal cosa, personero, personero, personero. Todo el tiempo empieza a dejar como eso en el aire de que yo estoy haciendo las veces de personero. Y entonces yo digo, no me diga así porque yo estoy en calidad de persona natural. Entonces, bueno, hay otro agente, se da cuenta que yo estoy grabando, ellos se indisponen un montón, no entiendo la razón. Me dicen que así no se puede, que me estaban dando la oportunidad, que me estaban ayudando. Después llega el comandante de estación de policía, la gente de la SIJIN entra a una oficina con él, después sale y me dice, ¿quién es usted? ¿Usted es el personero de dónde? Me pregunta. Yo le dije, soy personero de Oaxaca, pero no estoy aquí en calidad de personero. Me dice, es que yo soy el comandante de estación de policía. Yo le dije, sí, yo sé quién es usted, pero pues no me parece pues, que ocurra nada diferente. Entonces, al ver que la situación se pone difícil, yo le digo a Mike, le doy unas recomendaciones personales, como algo que uno diría en ese contexto, y le dije que es que esperara la persona que lo va a representar. Y siguen dejando en el aire, ¿no? Es que el personero, el personero. Entonces yo ya salgo, y a los 5 minutos de que salgo, nos dicen que Michael va a permanecer ahí. A los 5 minutos de que salgo, vemos que lo están trasladando, no sabemos a dónde. Y ahí es cuando perdemos el rastro de Michael más o menos por un lapso de 2 horas. Entonces, pues conociendo el antecedente, por ejemplo, del Bis Vivas, que es una persona que entra viva y sana a una estación de policía y sale herida de muerte, pues uno se preocupa bastante, digamos que es lo menos que uno puede hacer. Sin embargo, pues pasó eso y ya digamos que lo demás lo cuenta Nico. Sí, sí es preocupante, es preocupante el actuar, digamos que a uno le da la impresión de irregularidad. Llegan en un carro particular que no tiene placas oficiales, que pues no se sabe ni siquiera a ciencia cierta cuáles son los cargos ni los nombres de estas personas con las que uno está sirviendo de interlocutor. Entonces eso preocupa, pero pues es a lo que estamos sometidos. Entonces, bueno, dicho esto, este contexto un poco largo y aburridor, pero que me parecía importante que conocieran quienes nos escuchan. Pues hombre, digamos que hay un límite muy claro, o un parámetro, un estándar que ha desarrollado la jurisprudencia interamericana y los organismos interamericanos de derechos humanos sobre qué es considerado o cuál es esa protesta que es susceptible de protección por los estados. Entonces, la protesta básicamente es una manifestación de un derecho fundamental que es el derecho a manifestarse pública y pacíficamente. La protesta es una modalidad de ese derecho y tanto el sistema interamericano como el ordenamiento jurídico interno de Colombia a través de las decisiones de la Corte Constitucional han dicho que la protesta es un derecho y que este derecho tiene que ser, para que no salga de ese margen de protección, tiene que ser pacífico. ¿Sí? Digamos que el estándar mínimo es que sea pacífico. Sin embargo, si este derecho deja de ser pacífico, no quiere decir que digamos que las fuerzas del orden o la fuerza pública tenga el derecho de reprimir de manera violenta.
¿sí? Aquí entra a jugar un principio que se llama el principio de distinción, que ha manejado tanto la Corte Constitucional como la Corte Interamericana y la Comisión, en el que dice, si la manifestación sale de ese margen de protección, es decir, que si se sale de un contexto pacífico, lo que debo hacer yo, autoridad, es identificar quiénes están efectivamente siendo violentos y conducirlos para presentarlos ante las autoridades judiciales competentes, garantizándole obviamente sus derechos. ¿Sí? El hecho de que la protesta se salga de ese marco pacífico no quiere decir que la fuerza pública tenga el derecho o no es una carta blanca para violentar los derechos de las personas, ni su integridad física, ni su derecho al debido proceso. Entonces, yo diría que el parámetro fundamental para que el derecho a la protesta sea garantizado es que sea pacífico. ¿Sí? Digamos que de ahí en adelante lo que deben las autoridades es, como dije antes, hacer la identificación y la puesta a disposición de esas personas cuando la protesta no tenga esa característica. Entonces, esa sería como la distinción y la línea que me parece incluso que no es tan delgada. ¿Sí? Y pues ahora, ¿cómo interactúa eso? ¿Sí? Con una serie de delitos que empiezan a aparecer en el 2011 en una ley que se llama la Ley de Orden Público, donde se utilizan dos tipos penales que ya los mencionaba Sebastián, que es uno, el de perturbación al servicio de transporte público, y dos, el de corte de vías, no me acuerdo cómo se llama, obstrucción en vía pública, ¿sí? Que son derechos que yo me permitiría preguntar cuántas personas han sido judicializadas por esos delitos, cuántas personas han sido condenadas y cómo la política criminal del Estado ha sido tan efectiva y que ha cambiado en la sociedad desde que esos delitos son efectivamente delitos. Entonces yo creo que son expresiones de populismo punitivo que solo han servido para criminalizar la protesta pacífica. Entonces, esa sería como mi posición en ese punto, Seba. Ok, muchas gracias, Alejo. Andrés levantó la mano, pero antes, porfa, Jorman, reiterar también la pregunta para sumerse, cuál es esa distinción en el momento en el que la protesta es legítima y en qué momento pasa a ser un delito, en este caso? Buenas noches, Sebas, Julián, Alejandro, Nicolás, José. Gracias por el espacio. Pues muy importante el contexto que nos da Nicolás y Alejandro frente a los hechos, porque pues lo que hablábamos inicialmente, hay muchos rumores frente a lo que pasó y lo que no. Y ya teniendo esa información de primera mano, pues digamos que uno puede llegar a sacar sus conclusiones. Primero, pues digamos desde el ámbito jurídico, Sebas, yo creo que esta ley que mencionaba justamente Alejo, de orden público, miremos justamente el año en que esta fue expedida, el gobierno de turno, y vamos a mirar, digamos que el objetivo que tiene esta ley, y es claramente de una u otra forma criminalizar las manifestaciones. Digamos que no hay otra forma de decirlo. Y digamos que acotando un poco y aterrizando el tema con Mike, nos damos cuenta que el tipo penal que se usa para poder abrir una investigación es algo que es supremamente subjetivo. O sea, una obstrucción al servicio público de transporte, llámese bus o lo que sea, lo puedo hacer yo en el semáforo de aquí de Madrid haciendo malabares. Y eso puede ser obstrucción y me va a investigar entonces por eso. Y podemos entonces darnos cuenta que estos tipos penales creados en su momento por esta ley claramente están buscando de una u otra forma amedrentar, eso es claro, y ¿cómo decirlo sin que suene tan feo? Eh, Estigmatizar a quienes de una u otra forma no están de acuerdo con el gobierno de turno, como lo decían anteriormente. Ahora bien, cuando Alejo nos hablaba de esa línea que para mí sí es muy delgada, la cual digamos que se encierra en una palabra y es la manifestación pacífica, es decir,
¿hasta qué punto la manifestación que se está realizando tiene esta característica y cuándo la deja de tener? Ahora bien, aterricémoslo a Madrid. No sé, primer mes del paro en el municipio, claramente con unas condiciones de, ¿cómo decirlo? De mm, instigación por parte de la fuerza pública, pues digamos que tiene una respuesta normal de los jóvenes y es responder en las condiciones del paro. Pasa lo que conocemos todo, el tema de Elvis, el tema de Brian. Y después de esto hay una serie de hechos que yo puedo denominar que no son pacíficos y yo creo que para nadie es un secreto. Muchos de los hechos que ocurrieron dentro del paro. Y hoy, 4 meses después, que es lo que digamos nos tiene aquí sentados, llega la fiscalía a decir, venga, lo que pasa es que cuando el señor Mike Huelvas estuvo allá en la rotonda del sosiego, en el lugar que haya sido, cometió un delito de la obstrucción al servicio público de transporte. Esa obstrucción, como lo decía Sebas, pudo haberse cometido, yo creo que repetitivamente, unas 30 veces, y no por parte únicamente de Mike. Para, para quienes estamos acá, yo estuve también en el paro, y era una acción generalizada, porque pues digamos que la premisa que se manejaba en el paro era, venga, la única forma de que se va a sentir el inconformismo, que se va a sentir que estamos en paro, es bloqueando las vías. Y claramente ese bloqueo de vías, eh, si se hace de manera pacífica, que digamos que fue la mayoría de casos, no debería ser criminalizado. Ahora bien, ¿cuáles son el material probatorio que puede tener la fiscalía para probar que Michael de manera violenta violó, digamos que transgredió, eh, y transgredió la Constitución política y por lo tanto se está configurando este delito? Creo yo que dentro de las manifestaciones que ocurrió en este año hubo unas configuraciones de delitos más, más, eh, más fuertes, de unas configuraciones de delitos que, digamos, de una u otra forma pueden afectar más a la comunidad que ir a perturbar el servicio de transporte público. Por lo tanto, considero que es un tipo penal que se le acomodó a la situación de Mike para poder perseguir eh, a esta persona por su participación. Ahora bien, y quiero hacer la claridad en esto, hay una ola a nivel internacional de manifestaciones. No es únicamente Colombia, no es únicamente Sudamérica, a nivel mundial hemos visto una ola de manifestaciones desde el año pasado, por diferentes factores, pero justamente en Latinoamérica hemos tenido en este último año bastantes manifestaciones, eh, y en el marco de esas manifestaciones el gobierno nacional en Colombia ha perseguido a los jóvenes que han hecho parte, y quiero que quede en la mesa que no es algo que pasa en Madrid, es algo que está pasando a nivel nacional. No olvidemos el tema de Medellín, no olvidemos el tema de Cali, el tema de Popayán, el tema de Buga, en donde está llegando la fuerza pública al hogar de las personas que hicieron parte de la primera línea a arrestarlos. Claro, como una herramienta para poderlos amedrentar. Pero pues que quede claro que es un tema que se está ejerciendo a nivel nacional después de las manifestaciones que se generaron este año, y claramente a vísperas de elecciones legislativas y presidenciales. Entonces, pues, aparte del tema que nos pregunta Sebas, pues quería dejar
esos temas en la mesa para que más adelante puedan ser tocados. Muchas gracias, Sebas. Gracias, gracias, Jorman. Andrés y luego Alejo. Bueno, buenas noches. Gracias a ustedes por recibir la invitación, a Nicolás, a Jorman, a Alejandro y pues bueno, nosotros tres que somos integrantes de la Pensadera. Bueno, en principio a mí me gustaría decir varias cosas. Lo primero es, si bien no hay que reconocer que acá se dio un paro de magnitudes que no se habían visto desde hace muchísimo tiempo y que pues por esta razón se dieron después del marco de una pandemia donde uno dice, bueno, hay cosas importantes que analizar y es porque la gente sale a protestar en el marco de una pandemia donde todos se supone que deberíamos tener el cuidado de este tema, ¿no? Entonces es como, ahí es donde empieza a trastabillar un poco lo que se puede considerar como lo que es la democracia aquí en Colombia. Entonces, a partir de eso, pues se da todo lo, lo que ocurrió en el paro. Además de eso, pues se da en el marco de una fuerte represión por parte de la fuerza pública, que si bien el Estado tiene muchas funciones entre ellas, tiene el monopolio de la fuerza aquí en Colombia. Pero bueno, pasa el paro por ciertas condiciones que algunos reconocemos, otros desconocen y otros quieren que a la fuerza se desconozca. Y estamos en el momento en el que estamos ahora. Indiscutiblemente se han venido presentando momentos en los que, como bien lo decía Jorman, la policía, la SIJIN, bueno, todo, digamos, estos entes llegan a arrestar a las personas que hicieron parte de lo que era la primera línea. Y esto no es el primer caso. El primer caso aquí en Madrid puede ser, pero es el caso que se ha dado en Cali, que se dio en las Américas, que se dio en Suba, en esos sitios donde la resistencia fue bastante prominente. Entonces, digamos que ahí uno empieza a pensar, bueno, entonces, ¿en qué estado de democracia estamos? O sea, estamos en un, en un régimen autoritario, estamos en un régimen híbrido que a pesar de, o estamos a pesar de que somos supuestamente la democracia más antigua de América Latina, eh, ¿cuál es el estado de la democracia? Porque si bien se da en el marco de unas protestas y ya se explicó el contexto, ya se sabe, pero después de las protestas viene un tema de represión judicial, policial, y entre todos, entre todo lo que se pueda mirar, y aparte de eso, estigmatización de aquellas personas que activamente estuvieron en las protestas. Entonces, a mí, o sea, también es delicado pensar en el hecho de, estos son casos, pero son casos que si se van sumando son como todo lo que ha pasado aquí en Colombia, ¿sí? Ahora, pareciera que el tema de la violencia en las regiones ya no se da solo en las regiones, se está pasando a las ciudades. Entonces, una pregunta que uno puede hacerse, ¿será que es que como ahora la represión se da acá en las ciudades y en los pueblos, será que es que por eso nosotros nos estamos cuenta que vivimos en Colombia y no en otro país? Es una conclusión que uno puede dar, ¿no? Y como de pronto un análisis que se puede dar, pero bueno, no sé qué piensan, me gustaría de pronto preguntarles a ustedes, entre sus distintas disciplinas, eh, ¿cuál creen ustedes que es realmente el estado de la democracia en este momento? ¿Sí? Que si bien yo puedo sentar mi precedente, sí, estamos en una democracia representativa, pero es una democracia muy endeble que aparentemente para mí es una democracia en rumbo de colisión. Creo que con esto prosigo. Gracias. Muchas gracias, Andrés. Alejo. Bueno, gracias, gracias. Es que a partir de la intervención de Jorman y también pues teniendo en cuenta lo que nos dice un poco Andrés, em, quería hacer otra intervención, digamos que a título de ilustración un poco, que son temas un poco técnicos desde el punto de vista jurídico, que a veces solo sabemos los abogados, pero que son importantes, ¿sí? Decir que, digamos, las conductas que las sociedades establecen como delitos están orientadas a hacer la protección de unos bienes jurídicos, ¿sí? Por ejemplo, el delito de homicidio o el delito de feminicidio están orientados a proteger el bien jurídico de la vida. Este delito del que estamos hablando el día de hoy tiene una particularidad y es que está orientado a proteger un bien jurídico que se llama el peligro común. Se llaman delitos de peligro común, ¿sí? Entonces,
es una categoría bastante abstracta a mi modo de ver. ¿Qué es el peligro común? Este delito está juntado, por ejemplo, con el delito de incendio, ¿sí? Entonces, el delito de incendio eh, puede ser que se configure a través de una persona que tenga un trastorno ¿cómo se llama? Ahí se me olvidó. ¿Piromanía? De piromanía, por ejemplo. Y no tiene nada que ver con la protesta pacífica. Pensaba también en un ejercicio que hicieron un colectivo de chicos la semana pasada, creo que Jorman estuvo ahí, que es un tema de tomarse la calle con un torneo relámpago de banquitas. Eso obstruye el transporte público y se podría configurar una conducta típica ahí. Entonces uno se siente que está un poco expuesto, digamos, un poco falto de garantías. Esto objetivamente, reitero, yo no estoy hablando de la conducta específica de ninguna autoridad, pero sí se remite uno a pensar en lo que decía Gunther Jacobs por allá en el 70, que era el derecho penal del enemigo. Esta teoría es una teoría en la que más o menos dice que el derecho penal y el aparato represor del Estado está en función de un poder político. Y en un país que se precia de ser una democracia, a mí me parece que esto es de lo más peligroso. Y si se vive en el nivel local, yo creo que mucho más en el nivel nacional. Entonces ya preocupa que estas conductas pueden ser conductas de orden sistemático y que esto afecte directamente las garantías del ejercicio de derechos como el de la protesta pacífica. Entonces, por ejemplo, esto enlaza perfectamente con la pregunta que hacía Julián en la medida en qué tipo de democracia estamos. Roberto Gargarella, ahora que fuera del aire hablábamos de epistemologías del sur, es uno de esos filósofos jurídicos latinoamericanos que han sido capaces de establecer doctrinas propias. Él establece o indica que el derecho a la protesta es el derecho más importante, ¿sí? Digamos que me parece al menos discutible. No sé si yo lo comparto del todo, me parece un derecho muy importante, pero no sé si el más. Pero él lo plantea de una manera interesante y es que a partir del derecho a la protesta se puede garantizar otros derechos. Digamos que el derecho a protestar pacíficamente es un derecho que nos permite acceder a mejores condiciones laborales, a trabajo digno, a jornadas laborales dignas, a seguridad social, al pago de horas extras. Digamos que todas esas luchas, sobre todo en materia de derechos sociales, han sido ganadas a través de ese ejercicio legítimo de la protesta. Y no es necesariamente una protesta que se pueda jactar de ser una protesta pacífica. Digamos que a veces las protestas son bastante disruptivas y es de esa manera que se han conquistado los derechos. Entonces, si empieza uno a dudar, digamos que el mensaje en este caso en concreto es claro y es qué tan sano es ejercer un derecho. Si yo pienso que me pueden, a mí, por ejemplo, como funcionario público, abrir un proceso disciplinario, podría pasar. O si a Jorman, que es también un ciudadano común y corriente, como cualquiera de nosotros, lo puedan judicializar por ejercer su derecho a protestar pacíficamente. O si a Nicolás, por su rol de concejal y de servidor público, lo puedan destituir e inhabilitar. ¿Sí? Entonces uno ya lo piensa dos veces para salir. Digamos que eso sí surte un efecto real sobre las personas y pues en últimas también observar las consecuencias políticas, digamos, por ejemplo, hasta qué punto este tipo de actuaciones pueden eventualmente afectar a una persona por el ejercicio de un derecho, el perder un trabajo cuando se es funcionario público o se es servidor público e incluso se es contratista de una entidad pública. ¿Sí? Entonces ahí es cuando todas, digamos que se articulan esas expresiones nocivas de poder y, y uno se llena de miedo si uno no sabe si es sano ejercer ese derecho y uno no sabe si es sano salir a decir cosas porque le pueda a uno llegar, pues en ejercicio de un derecho, como la libre expresión, por ejemplo, le pueda caer a un proceso disciplinario o pueda perder su trabajo. Entonces es bien complejo. Muchas gracias, Alejo. De hecho, antes de pasar a la siguiente pregunta, me gustaría como dejar dos puntos claros para que las personas que nos están viendo sepan. Y es, digamos que
no estoy diciendo yo que esta sea la verdad o que nosotros estemos fijando en este momento definiciones, doctrina, ciencia, por decirlo así, pero en la discusión que llevamos partimos de que una protesta es totalmente válida, entendiéndose como cualquier manifestación que cualquiera de nosotros o de las personas que nos están viendo quiera hacer de manera pública y que sea pacífica. Digamos que esos son los elementos más importantes. ¿Listo? Ahora, a partir de que se rompe eso que nosotros llamamos el ser pacífico, lo que uno espera es que efectivamente las instituciones que hagan, que guarden precisamente la paz, pero guardar la paz significa simplemente actuar de manera tal que simplemente las personas que están violando esa paz puedan ser, digamos que, llevadas a que inicie un proceso, a que se debata sobre si cometieron o no un delito. Pero llevarlas no implica golpearlas, torturarlas, asesinarlas, ni ninguna otra de esas actividades. Por ejemplo, yo me acuerdo tanto, y es un ejemplo así súper, digamos que abstracto que me acuerdo en este momento, la operación Jaque, de la cual se jactó el presidente Álvaro Uribe, Juan Manuel Santos, en sus momentos. ¿Cuál fue, cuál fue el punto más singular de la operación táctica militar? Y es que ellos no tuvieron que matar a nadie, sino que redujeron a las personas de tal manera que sin torturarlas, que sin asesinarlas, que sin maltratarlas, las dejaron sin armas y pudieron rescatar en su momento a las personas que estaban secuestradas. Entonces, uno se pregunta si esa es la operación de la cual en su momento se jactaron más porque tuvieron las capacidades, los conocimientos y las técnicas para disminuir a unas personas sin necesidad de maltratarlas o llevarlas a un punto de tortura ni de asesinato. Entonces, ¿por qué no pueden replicar eso en las calles con los ciudadanos de a pie, ciudadanos que simplemente están alzando la voz y que no están llevando armas, que no están disparando, que no están secuestrando, que no están poniendo bombas? Pero entonces aquí pasamos a mi otra pregunta y es, ya dejamos claro que es la protesta debe ser pacífica y que en el momento en el que no lo es, las instituciones deben guardar la paz, pero también de manera proporcional y pacífica, que esa ya es otra discusión. Ahora, cuando los ciudadanos, digamos que ejercen su derecho a la protesta, quiero preguntarles, y esta pregunta quiero iniciarla con Nicolás, porfa, ¿por qué creen ustedes que el gobierno quiere hacer ver la protesta como un delito? O sea, ¿por qué quieren ver, a mí me da curiosidad, ¿por qué en Colombia hacen ver los derechos como si fueran cosas malas? O sea, como yo tengo derecho a la vida, pero es que usted es muy loco por exigir tener una vida digna. O sea, eso no, usted tiene que aguantarse. Yo tengo derecho a educarme, o sea, la gente decidiría si se hace una ingeniería, un derecho, si quiere ser, no sé, técnico, maestro, etcétera. Pero yo tengo derecho a educarme. Y ahora, el día que yo quiero educarme, me dicen, no, es que usted es muy mamerto porque, ¿por qué quiere que le den educación? Aguántese, la vida que le tocó es la que, la que usted tiene que seguir y ya. Entonces, en este momento de la protesta, si yo tengo el derecho a expresarme, ya sea bien contra un gobierno de izquierda, de derecha o de centro que no me guste, porque es que aquí no estamos hablando de política, estamos hablando de que cualquier persona se puede manifestar en contra de públicamente. Entonces, ¿por qué los gobiernos que tienen a su disposición el aparato institucional, judicial y de fuerza pública quieren hacer ver la protesta como un delito? Entonces, Nicolás, no sé si está ahí, nos Sí, sí, acá gustaría, estoy. para iniciar contigo. Dale, de una. No voy a prender la cámara, tengo problemas de internet un poco. Antes de eso, yo quisiera, y creo que se unen mucho las preguntas. Eh, yo quiero contestar a eso de en qué democracia creemos, creo que estamos, o cuál es esa democracia en la que vivimos. Yo, sinceramente, y a pesar de ser concejal, para mí, ideológicamente, desde el lugar que me paro en el mundo, la democracia es un discurso. La democracia es una idea que ha servido durante muchos años para justificar el poder que se tiene y la desigualdad que ese poder genera. Es re triste como caer en cuenta, sobre todo como politólogo, cuando uno cae en cuenta de esto, ¿no? Cuando uno se da cuenta que es solo de boca para afuera, es solo hasta cuando no se nos
ve coartado nuestro legítimo derecho a tener el poder en unas manos y que se quede ahí, ¿sí? Es democracia, sí, pero ¿hasta dónde? Es democracia con peros, es democracia amañada, es una democracia bien difícil. Ahora, eso no quiere decir que uno no pueda tomar esos espacios. De hecho, creo que esa es la apuesta a la cual nosotros hemos jugado. Reconocemos, entendemos cómo la democracia para un poder mayor es simplemente un discurso que favorece su poder. Esto es la teoría marxista, esto hablando desde las ideas que son las que al final permiten que esta desigualdad ocurra. La democracia es una idea para mí. La democracia es una idea que ha servido para que unas ciertas personas mantengan el poder, como lo es también el género, como lo es también la raza. Es una idea, es una invención humana para decir, con base, por ejemplo, la raza, a, a cosas biológicas que realmente existen, a diferencias biológicas que realmente existen, justificar una relación de poder entre una y otra raza, lo mismo con el género. Eso pasa con la democracia y no me parece que sea menor. Ahora, eso que tú me preguntas que me parece muy importante, porque a veces sí y a veces no, porque decimos que sí, sí protesta, pero no así. Cuando se dan cuenta de la magnitud que tiene la protesta social, y yo creo que ahí, pues no es que esté de acuerdo con lo que decía Alejo de la teoría de quien mencionaba, pero me parece que tiene que ver con eso que yo decía al comienzo. Ese derecho debería ser de los más básicos, porque al final si decimos que el poder puede ser, es la expresión popular, cuando esa expresión popular está, digamos que alejada de quienes ostentan ese poder históricamente, ya la democracia está mañada o ya la democracia no funciona. Así mismo pasa con la protesta y con cualquier otro derecho. Sí, es como usted tiene el derecho de llegar acá y hacerse elegir, pero ¿qué pasa con esas personas que de una u otra forma han llegado a hacerse sentir de manera distinta en política? Pasa lo mismo, persecución, es muy difícil, es muy difícil. Yo les quiero poner el ejemplo concreto de lo que pasó ayer. El día de ayer algunos protestantes, manifestantes, estaban afuera del Consejo Municipal, pues por la situación de Mike, se meten al Consejo Municipal y pues bueno, no sé, hacen ciertas cosas, les reclaman de la manera que ellos se encuentran mejor. Al Y lo que llamado yo recinto de la democracia, ¿no? al llamado recinto de la democracia, sí, justamente. Y la respuesta de los concejales es culparme a mí. Así de sencillo, porque no tienen ninguna otra forma ni de ir en contra de ellos, porque saben que están en su derecho de entrar a ese recinto y decirles lo que quieran, que al final era mi argumento y era como, pues bacano que eso pase acá, ¿no? Pues finalmente ese es el espacio para que eso pase. Entonces sí, estoy de acuerdo, creo que es muestra, ya como para cerrar, es muestra del miedo que tienen de soltar el poder, de perder el poder. Y creo que eso es muestra de esto mismo que decían ustedes como abogados, es una configuración ahí de lo que yo veo mañas que reconocen y conocen digamos, judicialmente, legalmente, los vacíos por los cuales se pueden meter. Eh, yo recuerdo muy bien que a inicios del paro hablar de bloqueo no era grave. Hablábamos de bloqueo como si fuera algo normal, hay que bloquear vías, hay que bloquear. El discurso cambia 2 semanas después cuando comienzan a decir el bloqueo es ilegal, el bloqueo genera tal, el bloqueo tiene tales y tales perjuicios. Incluso uno mismo cae en eso, o sea, uno mismo cae, yo de hecho recuerdo que eso era lo que uno decía, ahora ya después uno tiene que tener más cuidado y decir, hey, no vamos a hacer un bloqueo sin un plantón, porque es que el bloqueo es distinto, porque sí, son artimañas, son las maneras que tiene el poder para hacer que esos derechos que efectivamente tenemos no se lleven a cabo, no se puedan llevar a cabo, es poner taras de una u otra forma para que eso no pase. Entonces, sí es triste, es muy triste porque ¿cómo es posible que en un lugar que se dice democrático, una persona que sale a protestar junto con otras, como lo decía Jordan, como lo decimos todos, tenga que ser el pagano de una situación que fácilmente acá, digamos, es cualquier cosa? Ese delito del que hablábamos de obstruir el transporte público, lo decía yo en la introducción, pues un alcalde puede incurrir en eso porque no tiene bien las vías del municipio. Y entonces en Madrid el alcalde sería responsable de obstrucción en el tráfico, en el transporte público. Es un ejemplo, pues, sí, ridículo, no sé si ridículo, pero es que así de ridículo es el delito. Sí, ya que no tienen la manera de demostrar que hay rebelión o que hay, no sé, los que les encanta poner a ellos concierto para delinquir, no tienen otra forma más que decir que fue que el transporte público se afectó.
pero también estoy de acuerdo cuando se dice, ahí sí se hace toda la parafernalia del caso, se ponen todos los insumos para que esa captura sea así, pero muchas cosas tan puntuales como el feminicidio de Luisa no han sido, digamos que investigados o sí, como denunciados por la mafia política que existe en el territorio y no, eso no pasa porque simplemente no está dentro de su dentro de lo que ellos consideran importante, pero sí, digamos que da cuenta de cómo a veces, como yo lo decía también en la introducción, los poderes que supuestamente están divididos se unen, se amangualan en algún momento para evitar que ese poder se mueva. Y entonces yo sí siento que eso es muestra de que un poder que está ahí enquistado tiene mucho miedo de soltarse y es por eso que terminan como criminalizando este derecho que es la protesta. Vale, muchas gracias, Nico. Importantísimas, digamos que, o sea, creo que el análisis que hemos estado haciendo hasta el momento me parece súper importante porque creo que más allá y el mensaje de esta charla que hemos tenido, ni siquiera es tanto como darle simplemente atención a un caso en particular que sí es importante, sino simplemente utilizar y aprovechar que efectivamente estas circunstancias se dan para que aquellos que quizás en algún punto pueden ser indiferentes y pueden decir, ah, eso no me pasa, lo que decía Andrés Julián, la violencia, eso antes era, eso era por allá en el campo, allá eso se disparan y matan campesinos. Y resulta que nos llega la violencia acá y ay, empezaron a matar gente en las protestas. Nos dimos cuenta de que también era la policía. Entonces, cada vez estas circunstancias, o sea, lamentablemente son más cercanas y la indiferencia pues debe dejar de ser mucho menor. Y es en el sentido de que puede que, no sé, yo un día quiera decir, estoy en desacuerdo con todas las personas que marchan y voy a hacer una marcha en contra de los que marchan. Para muchos políticamente eso es irracional, es tonto, es loco, pero en el fondo constitucionalmente es un derecho. Y si esa persona quiere salir a hacerlo, debe tener todas las garantías para hacerlo. O sea, el hecho de que alguien marche en contra mía, Sebastián, no me da a mí el derecho ni la autoridad para entonces mandar a callarlo, a oprimirlo, a reprimirlo, a perseguirlo, sino que simplemente yo debo respetar su opinión y obviamente en un grado de conciencia, de adultez, de madurez, debo pensar si efectivamente esa persona tiene la razón o no y tomar acciones. Que digamos que esa es la intención de la marcha. No es simplemente ir a escuchar gente gritando, sino escuchar lo que dicen para saber si hay algo que tenemos que cambiar. Y no cambiarlo porque ellos lo dicen, sino cambiarlo porque precisamente buscamos un bien para todos. Digamos que esa es la gran lógica que hay detrás. No es simplemente gritar por gritar o salir a hacer lo que sea porque no tengo nada más que hacer, sino que hay un trasfondo y es buscar un bien común. O sea, a mí no me interesa, o sea, yo personalmente, Sebastián, a mí no me interesa que el país se vaya a la miércoles porque pues yo vivo acá, yo trabajo acá, yo tengo mi familia acá. A mí no me interesa nada más que el país esté mejor. Entonces, si a través de la marcha puedo lograr eso, pues bienvenido sea. Y el deber ser es que nos escuchemos entre todos. Digamos que ese es un gran mensaje que me parece súper importante y que es digamos que supremamente importante para que todos los que nos ven lo escuchen y no se lleve simplemente al plano óptico de que si gano o pierdo, sino que esto es para que todos ganemos. Entonces, para continuar, me gustaría escuchar ahorita a Jorman, que casi no lo hemos escuchado, y es, ¿qué considera usted que cuál es porque digamos es importante mencionar como abogado, aquí otra pequeña cuña, y es que se supone que el aparato judicial es un aparato independiente, ¿no? Vivimos en un país donde tenemos el legislativo, que son esos señores que se van al Congreso a dormir, que les pasan proyectos de ley con 200, 300 páginas, no los leen y al otro día amanecen así, ¡ay! Aprobado. Y les dan 20 puestos en un ministerio o en una unidad administrativa. Tenemos también el gobierno, que es el que administra. Entonces ahí está el presidente, los gobernadores, los alcaldes, que son los que manejan la plata, los que dicen, vamos a invertir en hospitales, en vías, en colegios, y son los que hacen, los que ejecutan la plata. Y encontramos otro aparato por allá, que casi nadie habla nunca, que es el aparato judicial, que se supone que es independiente. Entonces, en este tipo de circunstancias donde vemos que la mayor movida opresiva
es desde ese poder que se llama ejecutivo, es decir, los que ejecutan la plata, el gobierno, ya sea presidencia, gobernación, alcaldía. ¿Cuál es el mensaje que está enviando esta institución aunado con lo que hace el aparato judicial? Es decir, yo como ciudadano, ¿qué mensaje leo o espero recibir de esa institución, de esas instituciones? Entonces, Jorman, te escuchamos. El micrófono. Ahora sí. Sebas, hay una enfermedad que sufre Latinoamérica en sus sistemas de gobierno que se llama el hiperpresidencialismo. Y es esa facultad, tú te vas para un sistema de gobierno en Europa y lo tradicional, lo normal es que las cámaras le hagan oposición al gobierno, porque pues justamente están en la obligación de poder poner a discusión lo que el gobierno ponga en la mesa sin estar siempre de acuerdo con esto. Pero en Sudamérica y en especial en Colombia pasa lo contrario. Aquí el gobierno nacional siempre tiene la mano al legislativo y en este gobierno de Iván Duque han hecho un esfuerzo inmenso, inmenso, inmenso en poder de una u otra forma suplantar al Poder Judicial. Y hemos visto todas las maniobras que han intentado hacer para poderle quitar esas fuerzas a las altas cortes, lo cual claramente considero yo que estas altas cortes eh, son como lo único que nos queda para poderle hacer una oposición eh, muy técnica al gobierno de turno. Y quiero dejar algo en la mesa antes de seguir con lo que voy a decir. Y es, ¿ustedes creen, chicos, que la situación que está pasando se deriva del gobierno nacional de turno? ¿Será que si hubiera ahí otro gobierno en ese momento estaría pasando lo mismo? Y quiero que quede en la mesa para que lo podamos tocar. Entonces, el gobierno nacional se basa en ese afán de poder controlar de forma autoritaria todos los poderes del Estado. eh, ha de una u otra forma relegado digamos que a la sociedad, al ciudadano de a pie, que es quien de una u otra forma en las manifestaciones pasadas salió a demostrar su inconformismo, porque pasó algo muy curioso y sí, Sebas, en las manifestaciones habían abuelitos de 60 años como niños de 11 12 años. Entonces ya es un inconformismo generalizado por el cual digamos que el gobierno nacional ha intentado de forma afanosa poder callar este inconformismo de diferentes formas, con subsidios que ellos creen que es la forma de tener al pueblo de una u otra forma contento, con falsos positivos judiciales, que es lo que ha pasado con los jóvenes a nivel nacional, quienes hicieron parte de las marchas, y pues claramente como lo conocemos, arreglando con el legislativo como siempre lo han sabido hacer. Y en respuesta a lo que tú estás diciendo y con este preámbulo que dice, el ciudadano de a pie, el colombiano de a pie, ya no se come el cuento de que el gobierno colombiano, el gobierno o el que esté de turno, está haciendo las cosas mm, de una forma, eh, ¿cómo decirlo? Por buscar el bienestar general. El colombiano, y ahora el colombiano del niño de 11 años o como dije ahorita del abuelo de 70 años, se ha dado cuenta que el gobierno nacional ha entramado algo que está en contra del bienestar de la persona de pie. Ahora estamos con una situación muy álgida respecto a lo que está pasando
en los bombardeos en este gobierno, y pues quiero poner la noticia, en los bombardeos que hace este gobierno últimamente mueren niños, y digamos que es un daño colateral, y pues lo digo porque pues hoy conocimos la noticia de lo que pasó en el bombardeo que se hizo en días anteriores, y esa especie de noticias, digamos que el colombiano ya está tomando como que no venga, sí, o sea, la persona que está sufriendo allá en el municipio más recóndito del Putumayo, como nosotros que de una u otra forma, obviamente no en la misma magnitud, sufrimos la violencia que digamos que nos trajo el paro a la ciudad, como acá mencionaron los compañeros, es el resultado de un gobierno que no supo manejar, que no supo focalizar más bien ese deseo de cambio, digamos, ese deseo de reestructuración en diferentes órdenes del gobierno nacional. Y lo digo, hay que reestructurar la policía, pero no cambiándoles el uniforme. La policía tiene una reestructuración de base que hay que hacer. Los planes de bienestar social hay que modificarlos. Ya no puede ser el mismo CISBEN que se creó como una especie de forma de censo y que hoy en día de una u otra forma se convirtió en un subsidio, el dinero el cual se puede usar de otra forma para buscar el bienestar de la gente. Entonces, el mensaje que está mandando el gobierno nacional desde mi punto de vista, Sebas, es un gobierno, es un mensaje de que le quedó grande el país, de que no pudieron construir unas soluciones viables después de un proceso de paz, porque pues claramente hasta antes del proceso de paz, el gobierno nacional y los colombianos teníamos la vista en las noticias que veíamos todos los días, que la bomba en Mocoa, que tumbaron las torres de electricidad en tal municipio. Después de que pasó todo esto, hoy en día el colombiano tiene la oportunidad de enfocarse en los problemas reales del país y se está dando que el gobierno no tiene la forma de solucionarlos y que no sabe cómo plantear unas políticas públicas para poder de una u otra forma subsanar estas grietas tan grandes que tiene el país. Muchas gracias, Jorman. Alejo, me gustaría escuchar, sobre todo desde el punto de vista, porque es que también me parece importante aterrizar una cosa, y es que si bien englobamos la protesta como a nivel macro, a nivel nacional, a nivel Latinoamérica, mundial, también es importante, y asimismo englobamos el actuar institucional. También es importante mencionar que no todas las instituciones no son iguales, actúan igual, porque las instituciones son, digamos que representadas por diferentes personas. En este caso, por ejemplo, yo puedo trabajar en una institución y en este momento estamos haciendo esta charla. Esto significa que yo no soy un opresor que va a ir a asesinar a alguien en la calle, a pesar de que hago parte en algunos escenarios de una institución. Entonces, es importante como ver más allá de ese, digamos, ese mensaje que nos da Jorman, también qué otro mensaje se puede dar a la ciudadanía, en este caso, por ejemplo, desde una personería, que, o sea, que puede, que yo como ciudadano, ¿cómo me puedo sentir cuando sé que hay una institución que quizás en unos momentos importantes me puede llegar a respaldar, me puede llegar a ignorar o me puede llegar a oprimir? Entonces, quizás también eso ayudaría a complementar el mensaje para ser conscientes, identificar que no todo siempre es igual y que hay que mirar diversos matices. Sebas, listo. Entonces, voy a responder esa pregunta primero y voy a hacer una pequeña opinión frente a la anterior. Entonces, mire, nosotros muchas veces estamos por fuera del servicio público, tenemos por lo menos como una levedad en las opiniones. A veces se nos olvida que los servidores públicos principalmente son seres humanos y seres humanos que no son infalibles, que cometen errores, que también tienen problemas, que a veces llegan tarde al trabajo, que hay un montón de factores que no nos hacen diferentes. ¿Sí? Entonces, muchas veces uno entra en redes sociales, sobre todo cuando uno está tratando de hacer las cosas bien, y me ha pasado,
en las que dicen, no, es que son unos corruptos, es que hacen eso es para robar, es que uno va a la oficina y nunca están, es que esas cosas son el pan de cada día y la gente comenta con una ligereza tremenda eh, sobre eso y es complejo porque es una brecha de confianza que hay entre la gente, las personas, los administrados, como se dice en derecho administrativo, y las entidades públicas. Entonces, esa brecha, la única manera de contrarrestar esa brecha de confianza es convirtiéndose o constituyéndose uno como un servidor público transformador. ¿Sí? Digamos que yo entiendo y reconozco, de acuerdo a lo que dice Nico, o lo que decía Nico antes, pues que la democracia básicamente es, hay una concepción utilitarista de la democracia. Entonces las instituciones democráticas sirven a unos poderes, pero pues a mí me gusta pensar, tal vez ingenuamente, que el ejercicio del servicio público también puede ser transformador y también puede ser un ejercicio contracultural de servicio público, ¿sí? Que sea distinto a lo que uno habitualmente observa. Entonces, el hecho de poder decir no a un ofrecimiento indebido, el hecho de poder hacer bien su trabajo, el hecho de poder mirar a la gente a los ojos y no decirle, no, eso no es competencia de esta oficina, por favor, retírese. El hecho de estar uno con las personas, el hecho de, por ejemplo, sentarse con un migrante de la misma manera como se sienta uno con un colombiano, el hecho de salir a comunicarle a la gente a qué tiene derecho. Entonces, esa brecha de confianza se rompe a través del ejercicio distinto. Pues, obviamente, los políticos y los políticos corruptos y la burocracia y el clientelismo le han hecho muchísimo daño a la administración pública y sobre todo a la gente que hace las cosas bien. Conozco mucha gente, Sebas, que hace las cosas bien en la administración pública. Entonces, a veces es un poco injusto, pero eso es un lastre que se va a cargar por mucho tiempo y también hay que responsabilizarnos como ciudadanos porque es que nosotros votamos finalmente por quienes, digamos que en el sistema, mientras no haya un sistema diferente a la democracia en términos formales y en términos materiales, es lo que tenemos y en eso tenemos que movernos de la mejor manera posible. Entonces, pues es bastante difícil cambiar. Luego, no todas las personerías son iguales, no todos los personeros son iguales. Hay que tener en cuenta que cada quien también le imprime pasiones diferentes a su ejercicio de servicio público. Entonces, esos son factores que también tienen que ver. Entonces, eso frente a la primera pregunta y frente a la anterior en la que Sebas preguntaba, bueno, ¿por qué nos quieren criminalizar? ¿O por qué quieren hacer ver que el ejercicio de un derecho es protestar, es ser un criminal, por ejemplo? Entonces yo digo, yo parto de una cosa y es, cuando usted no está preparado para el disenso, automáticamente no está preparado para el servicio público. ¿Sí? Es demasiado difícil pensar que todas las personas están de acuerdo. Y yo creo que las administraciones, hay un fenómeno que yo llamo, o que me gusta llamar a mí, política del espectáculo. La política del espectáculo es para mí la introducción de lógicas, digamos, mercantiles a la política, ¿cierto? Y esas lógicas que se introducen, por ejemplo, por las redes sociales o como la política, como la venta de un producto, hacen que las administraciones no sean administraciones públicas, sino aparatos de propaganda. Entonces, yo veo alcaldes que todo el tiempo comunican, dicen, y jamás escuchan. Y le tienen miedo a la participación política y le tienen miedo al disenso. ¿Por qué le tienen miedo al disenso? Yo a veces hago el ejercicio y me pongo y represento, y digo, ¿yo qué haría si fuera alcalde? Por ejemplo, para hacer una política pública municipal de víctimas. Y digo, pues escuchar a las víctimas. ¿Tienen que haber votado por mí? No, tienen que ser víctimas. Entonces, en la medida en que yo entiendo a las víctimas, pues puedo hacer una política pública legítima. Así esas personas no voten por mí. Entonces, yo sí creo que cuando uno no está preparado para el disenso y cuando uno le tiene miedo a sus administrados, a las personas a las que gobierna, pues es muy berraco tomar buenas decisiones. ¿Sí? Si yo solo gobierno y si yo solo busco tener un comité de aplausos, pienso yo, pues estoy mirando fuera el tiesto. Y si solo voy a escuchar y si me voy a meter en una caja de resonancia
pues me parece bastante difícil tomar decisiones más legítimas. Entonces, yo digo que uno de las grandes logros del Comité del Paro, entre otros, que han tenido muchísimos desde el punto de vista organizativo, desde el punto de vista de profundización del tejido social, de mecanismos populares, de mecanismos barriales de democracia, es que los comités del paro locales y el nacional lograron que el presidente dejara de tener un programa todos los días y que los alcaldes salieran a hacer alocuciones todos los días, porque eso era la manifestación de que ellos se meten en una burbuja y dicen hicimos, y en la calle todo quemándose. O sea, eso es una muestra de desconexión, ¿sí? Y me parece que es absurdo que uno siga metiendo la cabeza en la tierra cuando hay tantos problemas, ¿sí? Porque uno termina tomando las decisiones equivocadas y las decisiones más impopulares posibles, porque uno está gobernando para su comité de aplausos y no para la gente que vive el día a día las necesidades. Entonces, yo creo que es eso, yo creo que es eso. Entonces, la manera de legitimarme es conseguir un enemigo, un mito fundacional, un enemigo público. Entonces, yo no he podido gobernar por la pandemia, yo no he podido gobernar por el paro, yo no he podido gobernar por muchas cosas, pero a la larga son cosas que son coyunturales. ¿Y lo de fondo qué? ¿Sí? Entonces, yo creo que parte de esa criminalización de la protesta es un poco el relato de administraciones públicas que no estaban preparadas para gobernar y que no son legítimas ante la ciudadanía. Entonces, ese sería como la posición. Muchas gracias, Alejo. Andrés había levantado la mano, qué pena que lo ignoré como por casi toda la conversación. Ofrezco mis disculpas, lo escuchamos. Bueno, bien, yo quiero hacer 3 comentarios no muy largos. Lo primero es que hay un término en economía que se llama capacidad de agencia. Yo normalmente siempre resulto hablando de desarrollo, pero pues siento que es un tema que está muy desarrollado, muy correlacionado con la democracia. Entonces, la capacidad de agencia es simplemente la necesidad de que la gente pueda decidir qué hacer con su existencia, ¿sí? Una cosa que se mencionó acá y es que el desarrollo se puede mirar a partir de que pues, nosotros como latinoamericanos, específicamente colombianos y también como madrileños, tenemos carencias de muchas cosas que simplemente porque nacimos en ciertas condiciones y demás, se nos permite hacer X o Y cosas porque definitivamente llevar a cabo esa capacidad de agencia no es permitido a su total capacidad debido pues a estas condiciones. Entonces pues uno se da cuenta de que en definitiva el desarrollo es un concepto polisémico igual, pero no tenemos niveles altos de desarrollo precisamente porque la capacidad de agencia está muy rezagada. Bueno, siguiente. Frente a lo que decía Nicolás, el hecho de que hayan entrado ayer personas que hacen parte del comité de paro o simplemente personas que son reactivas a todo lo que está pasando, es triste que se trate en la forma en la que los concejales tratan a esas personas que intentan participar y criminalizándolos, pero para mí también es una forma en la que yo digo hay esperanzas de cambio, porque es que se ve precisamente, yo estoy evidenciando que hay una generación y muchos jóvenes que son mucho más reactivos y mucho más reaccionarios a todo lo que está pasando en este preciso instante, no solo a nivel nacional, sino también a nivel local. Entonces acá empezamos porque la calle está rota, porque esto no sirve, porque esto pasa acá, porque es que porque es que pareciera que hay una revolución del azul celeste, ¿sí? Entonces empezamos a mirar como ese tipo de cosas. Lo siguiente y lo que quería también recalcar es que hay 3 tipos en los que se pueden generar vínculos entre la política y la ciudadanía, ¿no? Y en esto Nicolás no me dejará mentir. Yo creo que acá puede ser específicamente en Madrid, o pues se puede tomar dependiendo de donde aquella persona que nos esté escuchando se ubique, pero para mí hay 2 formas. El clientelismo, que es una cosa que definitivamente sí se da o se da, y la otra que recibe el nombre de pork barrel, ¿sí? Y pues con esto quiere decir que
pareciera que a veces la gente que está en el poder y aquellos que tienen el poder gobiernan es para sus bastiones electorales y no para todas las personas que confluyen en este espacio donde se supone que se eligieron democráticamente. Porque la labor del alcalde no es ir a gobernar para aquellos que votaron por él, es venir a gobernar para todos los que hacemos parte de este territorio. Entonces, bueno, quería terminar con eso, ¿no? Digamos que no, pues no tengo un momento más que decir. Muchas gracias, Andrés. Antes de continuar y de pronto ya para darle ahorita un cierre, porque sé que ustedes sacaron un tiempo muy importante en sus agendas, sobre todo cuando los citamos tan de afán. Entonces, eh, por ejemplo, en redes ahorita nos comenta Andrés Montealegre Garzón y nos da un comentario que de hecho ahorita fijamos y es importante, pues para que también sepan que hay personas que también están participando y que por una u otra razón no están en este momento en la conversación, en la videollamada. Y nos dicen, vea, el derecho a la protesta o huelga es un mecanismo gigante para que las mayorías despierten. Aparte, es la herramienta que expresa un sentir colectivo ante los líderes políticos, los cuales, ay, esperen, ante los líderes políticos, lo cual no les conviene, pues, en general para nada. Digamos que esto un poco también resume lo que hemos dicho. Si uno se manifiesta, no es porque uno esté, pues, feliz de que pasen las cosas, ¿no? Hay un inconformismo. Y el hecho de que uno esté inconforme no tiene, digamos que un elemento criminal, sí, tienes un elemento natural, como decía Nicolás, es un elemento natural, o sea, yo no soy un robot que simplemente programan cuando nací y me dicen usted tiene que estar de acuerdo con todo lo que le pasa en la vida. Precisamente todos queremos ser mejores, llegar a mejores condiciones y pues tener una vida digna, tranquila y pues en la medida de las aspiraciones de cada uno. Y si en algún momento confluye alguna circunstancia que en lo público podemos manifestarnos para que precisamente mis metas, las de mi familia, las de mi barrio, las de mi ciudad, las de mi país pueden ser mejores, pues precisamente la manifestación o la huelga es una de esas herramientas, es una, no es la única, es una de muchas herramientas que yo tengo, pues para poder facilitar o intentar que esos cambios se den. ¿Listo? También nos dice Andrés que y es un hecho que quizás no resaltamos al inicio de la conversación, es que este tipo de manifestaciones que nosotros vimos durante este año en Colombia demostraron una cosa, y es que yo ya no tengo que armar mi plan, mi parche de amigos y decirles, oiga, vámonos a Bogotá a marchar, vámonos a Medellín a marchar. Ya en Madrid, o sea, el inconformismo es tan alto que en los pueblos donde nunca pasaba nada, porque la gente no hacía nada, pues ahora pasan cosas. Entonces, esa es una circunstancia que no es bueno dejar pasar por alto, porque pues precisamente todos somos actores históricos y hemos hecho parte de esa historia y seguiremos haciendo parte. Entonces es importante mencionarlo. Ya para cerrar, eh, ahora sí, con el permiso de ustedes, dándoles, no sé, 2, 3 minutos a cada uno, eh, quiero que ustedes le digan a la gente que nos está viendo qué garantías pueden tener para ejercer su derecho a la protesta la próxima vez que quieran manifestar algo con lo que estén inconformes. Entonces iniciamos con Nicolás, luego con Alejandro y luego con Jorman, ¿vale? Nico, ¿está por ahí? Bueno, de pronto puede tener algún inconveniente en este momento, entonces Alejandro, luego Jorman y cuando se pueda conectar Nicolás. Listo, Sebas. Bueno, súper importante lo que nos manifiesta Andrés, a quien aprovecho para saludar. Hace mucho tiempo no lo veo, pero pues que todo marche bien para él. Eh, y eso me hace preguntarme algo también, ¿no? Y es que pues la naturaleza del derecho a la protesta es que sea disruptiva, ¿sí? Yo que saco marchando con un cartelito por el andén, si yo estoy buscando es llamar la atención de alguien sobre un punto en particular que me está afectando. Y por otro lado, ¿qué pasaría si yo armo un grupo de 3.000 personas a manifestarme a favor de la gestión de un alcalde? ¿Sí? ¿Estaría criminalizado igual? Si yo salgo y digo, uy, es que el presidente Duque es la panacea, hermano, y salimos 3.000 a decir lo mismo, ¿nos tratarían igual? Son preguntas que el ejemplo puede ser tonto, pero vale la pena hacerse, porque ¿cuál es la manifestación permitida y cuál es la prohibida?
en qué contexto mi libre expresión es permitida y en cuál no. Bueno, dicho esto, ahí como para pensar un poco, bueno, garantías del derecho a la protesta, pues el derecho a manifestarse es un derecho fundamental, luego puede estar protegido por mecanismos judiciales como la acción de tutela, por ejemplo. eh, Pueden haber mecanismos de vigilancia y control sobre los funcionarios públicos que no cumplen sus deberes constitucionales y legales en frente al derecho a la protesta, por ejemplo, las oficinas de control interno disciplinario, pues que son cuestionables, las procuradurías eh, en los niveles regional y provincial, también la Procuraduría General de la Nación. Digamos que esas son instancias de garantía, pero yo pienso que en Colombia no deberían existir tantos mecanismos judiciales ni de garantía del derecho a la protesta como unos mecanismos culturales donde se entienda que el disenso es necesario, que no tenemos que pensar igual para poder vivir en paz y en democracia, que salir a decir las cosas en unos límites admisibles tiene que ser un derecho, ¿sí? Entonces, pues es triste tener que decirle a la gente, bueno, si a usted la conducen ejerciendo su derecho a la protesta, pues usted debería observar ciertas conductas de los efectivos de policía que lo conducen, por ejemplo, si usted es trasladado por protección, que conozca cuáles son las causales de traslado por protección, que es cuando usted representa un peligro para usted o para un tercero, cuando usted está en un estado de alteración tal que no puede controlarse y demás, pues ahí procede un traslado por protección, lo demás podría ser una captura ilegal. Eh, ¿Cuál es el mecanismo que usted tiene para declarar una captura ilegal? ¿Qué es una habeas corpus? Digamos que eso da para hacer una cartilla, una ABC del ejercicio del derecho a la protesta pacífica. Entonces, pues hay cosas que es importante saber que pues ya por el tema del tiempo se nos escaparían, pero que me parece importante que en un ejercicio académico pues pudiéramos democratizar el acceso a esa información y a esos protocolos de acción que tienen las autoridades cuando consideran que usted no está ejerciendo su derecho a la protesta pacífica como debe hacerlo. Entonces, ese sería como el mensaje. Pues no termino sin antes agradecerles, chicos, por el espacio nuevamente. Para mí es muy bacano hablar con ustedes siempre. Felicitar a Sebas por su logro académico más reciente. Ya lo hice en privado, pero en público hay que hacerlo también. Muy merecido, muy meritorio. Y hay que leer esa tesis, ¿no? La espero por ahí al correo. Claro que sí, Alejo. Pronto estará publicada, entonces Chévere. ahí se las compartiré. Y será una reseña de la pensadera incluso. Uh, chévere. Así es. Muchas gracias, Alejo, por esas palabras. De verdad, creo que las reflexiones que por su parte se han dado al día de hoy han sido supremamente importantes. Si las escuchamos, las analizamos. Ahora me gustaría escuchar a Jorman, que habíamos dicho, y no sé si Nico ya ahorita, después de Jorman, ya está disponible. En caso de que ya se hayan resuelto los problemas técnicos, de pronto un ok y una manito arriba por el chat. Entonces, yo... Bueno, Sebas, primero que todo, y haciendo un poquito de énfasis en lo que decía Alejo, yo creo que hay que diversificar ese contexto de manifestación. Eh, Considero importante que, aparte de la protesta que se realiza en las calles, ese capital social que sale a manifestarse eh, de una u otra forma, bloqueando las vías y digamos que haciéndose sentir en las calles con las arengas, también deberían manifestarse y en otros aspectos, y digamos que en otros frentes. Después del paro municipal, hay una serie de grupos que salieron de ahí y hoy en día están participando en política. Por ejemplo, en el tema de las elecciones del Consejo Municipal de Juventudes. Qué bueno que digamos que esa fuerza que salen de estos movimientos tan espontáneos se puedan organizar y puedan tomar decisiones en el territorio y quieran participar para que de una u otra forma se le traiga bienestar al municipio. Otra forma de manifestarse ese base es creando veedurías. Yo creo que la creación de veedurías es una herramienta que nunca se le ha dado la trascendencia
nunca se le daba la fuerza a la veeduría como realmente la tiene. Entonces, pues inicialmente es invitar a las personas que que manifiestan su inconformismo, a que puedan de una u otra forma organizarse y manifestar su inconformismo de otras formas aparte de la calle. Ahora bien, frente a las manifestaciones, frente a las protestas, como le dijo Alejo, eso es un derecho fundamental, claramente enmarcado en, claramente enmarcado en un gobierno nacional que ha tenido como objetivo criminalizar, que ha tenido como objetivo endilgarle al joven que sale a manifestarse ese logo de vándalo, esa chapa de que esta persona no le aporta a la sociedad, sino que por el contrario es la que destruye. Que claramente hay un pequeño porcentaje de esto que pasa en manifestaciones, pero que la gran mayoría de personas que salen a manifestarse son personas pilas, son personas que de una u otra forma están buscando el progreso de su territorio. Por lo tanto, pues, ahí la importancia de cuando se organiza una manifestación, estos grupos de derechos humanos que en este paro fueron muy latentes. Me di cuenta que aquí en Madrid un grupo muy fuerte de defensores de derechos humanos, los cuales siempre deben estar. eh, por lo tanto, no, Sebas, o sea, el inconformismo con el gobierno nacional siempre deberá manifestarse. Digamos que claramente las personas que tengan este inconformismo, que tenemos este inconformismo, tenemos la obligación de salir a la calle a manifestar, digamos que nuestra no concordancia con las políticas nacionales en su momento. Por lo tanto, claramente las garantías desde el ámbito legal están, claramente hay casos aislados que pues en este gobierno se han convertido en muchos en los cuales se está buscando la judicialización de las personas que de una u otra forma fueron líderes o una cara visible de estos, digamos, de esas manifestaciones que tienen todo el asidero para poder salir a manifestarse conforme. Finalmente, pues Sebas, agradecerle por el espacio, eh, invitarlos a ustedes en una próxima ocasión a que hablen del tema del Consejo de Juventudes. Es un tema que es a nivel nacional, me parece un tema muy importante para que se pueda tocar más adelante. En el municipio de Madrid es de los municipios a nivel de Cundinamarca que más listas inscribió de forma independiente, y pues digamos que, como lo dije anteriormente, esto es un resultado de las manifestaciones, de que de esas manifestaciones hubo pelados que se organizaron y dijeron, venga, aparte de las calles, hay que de una u otra forma armar estructuras para poder incidir en el gobierno municipal y claramente brindar un estado de bienestar a la comunidad. Gracias, Sebas, gracias, Andrés, gracias, Toti, gracias, Nicolás, por ese espacio. Muchas gracias, Jorman. Nico, no sé si ya volvió. Sí, acá estoy, acá estoy. Listo. Tuve problemas de conectividad. Cuando estés por Nicolás, que está escondido detrás del mal internet. Sí, Listo, soy yo. Nico, ahí lo escuchamos. Pero me repiten la pregunta, porfa. Ok, listo. Estábamos diciendo que finalmente, como para dar cierre, ¿cuál sería el mensaje que, digamos, Nicolás podría darle a las personas que nos están viendo de las garantías que podríamos llegar a tener más adelante para efectivamente llegar a manifestarnos y, digamos, que hacerlo de la manera como más apropiada o sentirnos más seguros que lo que aparentemente el ruido y los rumores nos pueden llegar a hacer sentir? Yo tengo esa misma pregunta. ¿Cómo salir a protestar si no tenemos garantías para hacerlo? Pero pues igual, yo creo que eso no tiene que ser como una razón para no hacerlo. Eso sí, que no existan las garantías, que se sienta que de tantos lados hay persecución judicial, desde otras instituciones. Yo les quiero poner el caso, por lo menos poner mi caso de ejemplo, a ver si puede ser ilustrativo. El solo hecho de haber participado en las protestas a mí me acarreó, no necesariamente sanciones o algo, pero sí muchas intimidaciones en distintos ámbitos, de distintas formas.
yo no sé si ustedes recuerdan que salió un oficio de la Procuraduría provincial, perdón, de Facatativá, en donde se le decía a los funcionarios públicos que no podían, que se abstuvieran de hacer parte de las protestas. Incluso se nos decía cómo podíamos o no usar nuestras redes sociales. Ese día yo estaba allá, ese día yo de hecho estaba allá en el marco de la manifestación, y a pesar de que el rol que yo jugué pues fue de control un poco, de estar ahí por si la fuerza pública llegaba y actuaba con esos protocolos, comillas, que actuaba, pues estar ahí pendiente porque finalmente pues nos mataron a 2 compañeros en Madrid, eso no es menor. Me tuve que salir, o sea, de hecho el consejo de esta fundación de la que hablaba ahorita Jorman, que estaban ahí presentes, es como, no, pues vayas, esto es una intimidación directa. Esa fue una. La segunda que recuerdo también muy bien y que, de la cual obviamente no me voy a olvidar fue cuando les llega el panfleto de Águilas Negras a FACA, mencionando a concejales que estaban participando en las protestas, a distintos lugares, no solo a concejales, sino pues a líderes comunitarios, a todo tipo de líderes juveniles. Bueno, después llega a Mosquera, o sea, cogieron por la variante, más o menos, menos mal. Eso no quiere decir que no siga siendo un temor latente. Y de hecho yo hoy en sesión del Consejo lo mencioné, porque resulta que para algunos concejales es muy cómodo salir a responsabilizarme a mí, por ejemplo, en este caso en el Consejo Municipal, sobre las cosas que estaban sucediendo. Y de hecho yo ahí puse la alerta y de hecho también aprovecho este espacio para hacerlo, porque responsabilizar, individualizar a alguien sobre lo que puede pasar en el marco de lo que es, imagínense, un paro nacional en un lugar que fue Madrid puntualmente, pues es demasiado preocupante en el marco de estas intimidaciones que llegan todo el tiempo. Es decir, garantías pocas hay, sinceramente. Y eso es lo chistoso en un sistema democrático, que era lo que estábamos hablando. Sin embargo, no con eso quiero decir de la gente que no proteste, al contrario, hay que salir a protestar, hay que ser inteligentes y ver cómo ellos juegan el juego y en esa medida también meterse. Yo siempre le voy a apostar y siempre voy a hacer, digamos que bastante énfasis en que el arte tiene que ser la mejor herramienta. El arte es tan o más contundente que los discursos políticos, el arte es tan o más contundente que bloquear una vía o incluso si se hace un plantón a través de arte, pues es mucho más diciente que otras cosas. Y creo que yo en esas ganancias que estaba mencionando Alejo ahorita del Comité del Paro, yo voy a decir que en Madrid la mayor ganancia que tuvo fue poder lograr utilizar la cultura y el arte como una herramienta para manifestarse. Y eso siempre va a ser para mí lo que va a dar el plus. Si tú puedes encontrar una manera de decir a través de arte algo que las palabras a veces, no sé, no son tan escuchadas. Y yo creo que en el ejercicio que yo he tenido, en la experiencia que he tenido, los discursos se quedan en discursos, hasta las acciones de hecho se quedan en eso. Pero las cosas que son transgresoras, tan transgresoras, como puede ser, o sea, como puede ser una intervención artística, eso creo que sí genera mucha más mella, más recordación. Y yo invito a la gente a que se manifieste de esas formas, a que se manifieste a través del deporte, a través del arte, no sé cómo, pero sí les dejo esa inquietud un poco, que es la que nosotros hemos intentado saldar acá, porque si bien no hay garantías, no significa que lo vamos a dejar de hacer, y ese es el mensaje siempre. Hay que levantar la voz siempre, ya que somos pocos los que estamos despiertos en este planeta, sí deberíamos, y sabemos que tenemos la responsabilidad de hablar por esos que no les importa o que no pueden o que no quieren. Entonces, encuentren la mejor manera para decirlo, pero nunca se callen. Muchas gracias, Nico. Bueno, ahora sí, como quien dice ya las despedidas, los agradecimientos. No, Alejo, Nico, Jorman, José, Andrés, como siempre, muchas gracias por eh, pertenecer a estos espacios que, como siempre les hemos dicho, este espacio no es de nadie, es de todos. Como dijo Jorman ahorita, nos puso una conversación sobre la mesa, muy seguramente la vamos a tratar. Y muchas gracias por participar. Como dijo Nicolás, eh, no hay que dejar de manifestarse. Nosotros en La Pensadera creemos que abrir este tipo de espacios de una u otra manera manifiestan cosas, visibilizan cosas, hacemos ruido y no dejamos que de pronto ciertos temas pasen de agache o por lo menos para las 20, 30, 40, 50, 100, depende de las personas a veces que nos ven, pero que finalmente digamos, nos escuchan y en algún momento podemos llegar a generar algún tipo de reflexión, algún grado de conciencia sobre los temas que estamos haciendo. Entonces, agradecerles,
decirles que las puertas de la pensadera están abiertas siempre para ustedes, para las cosas que podamos hablar, discutir, no solo para ustedes, para las personas que nos están viendo, que nos escriben. O sea, quiero que recuerden que este espacio de la pensadera, hagan de cuenta que es como la calle. Lo que pasa es que aquí no los vamos a criminalizar diciendo que están obstruyendo el transporte público, porque afortunadamente esto es por internet. Entonces, todo aquel que quiera venir a manifestarse en esta calle que es la pensadera, bienvenidos. Todas las conversaciones son importantes y lo que siempre decimos, la idea de esto es hacerlo, digamos que desde la objetividad, desde lo que son debates sanos, enriquecedores y que pues finalmente nos dejen reflexiones para qué, para lo que finalmente todos queremos, tener una vida mejor, estar mejor, personal, socialmente. ¿Listo? Entonces, Nicolás, Andrés, Alejo, Jorman, José, nuevamente muchas gracias, espero que nos podamos ver en otra ocasión y pues nada, a las personas que nos vieron, que participaron, un abrazo gigante y nos vemos en una próxima pensadera. Muchas gracias. Gracias por la invitación, sobre espacio. Muchas gracias por todo.